Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos queridos, rescatados del egoísmo, vamos a empezar dando una serie de contextos que nos ayudan a entender qué clase de mala hierba es el egoísmo. Supongo que en Perú, como en muchas otras partes, se utiliza esa expresión mala hierba para referirse a las malezas que aparecen en los cultivos o en los jardines y que nadie los quiere o nadie quiere ese tipo de plantas, pero aparecen, son las más tercas, las más obstinadas y siempre resurgen. El egoísmo es una mala hierba, como lo es la soberbia y como son otros pecados. Pero creo que los pecados más universales son la soberbia y el egoísmo. Otros están repartidos como de otra forma. Uno se puede encontrar gente mentirosa, pero no es un pecado tan extendido como el egoísmo o como la soberbia. Y así podríamos decir de otros. Así que el egoísmo es una mala hierba. Y es una mala hierba porque brota con facilidad en el corazón humano frente a lo bueno, esto es lo curioso, frente a lo bueno o también frente a lo adverso. Entonces vamos a empezar dando, ya dije, una serie de contextos. El primer contexto que vamos a dar sobre esto del egoísmo es lo que llamamos el contexto emocional, mis amigos. Contexto emocional. ¿A qué llamamos contexto emocional? A tratar de entender cómo esta mala hierba realmente prospera con tanta facilidad en nuestro corazón y nos acostumbramos a ella. Nos acostumbramos a ella. Nos acostumbramos a que esta realidad se vuelve parte de nosotros. No sé si a ustedes les habrá sucedido que se encuentran con una persona y se dan cuenta que tiene algo raro al caminar, está como un poco cojo. Y a veces la misma persona no lo nota. Ha adaptado el movimiento de su cuerpo de un modo como tan inconsciente que ni siquiera se ha dado cuenta de eso. Tiene una ligera cojera o una inclinación de la columna o una mala postura al sentarse o un tic y la persona no lo ha notado. Lo mismo pasa con estas malas hierbas que estoy llamando, como es la soberbia o el egoísmo. Uno mismo no se da cuenta lo egoísta que es. No, porque ha prosperado de noche a la sombra y en silencio. Ha prosperado, ha ido creciendo dentro de nosotros. Quizás uno solo se da cuenta de esa realidad de egoísmo que carga cuando se ve confrontado por ciertas situaciones. Por ejemplo, alguien que necesita desesperadamente un poco de tiempo y me duele y me cuesta trabajo y no quisiera. Y ahí me doy cuenta que me he vuelto avaro con mi tiempo, que no me gusta que nadie me interrumpa, que no me gusta que en mi agenda nadie se meta. Decía el Papa Francisco una cosa muy interesante. Decía, comentando la parábola del buen samaritano, que a él le fascina, decía que ese hombre, ese samaritano, que se detuvo, que bajó de su cabalgadura, que atendió al que estaba maltrecho, que lo llevó a la posada, se le dañó la agenda. Y cuando a uno le dañan la agenda, eso duele. Muchos de nosotros somos personas muy ocupadas. O tal vez, además de la ocupación, pues tenemos egoísmo. Simple y llanamente tenemos egoísmo. Pero uno no lo descubre sino en esas situaciones. Entonces, el egoísmo hay que descubrirlo, hay que sacarlo a luz. Uno no sabe lo egoísta que es. Uno no sabe lo endurecido que tiene el corazón. Como decía una vez un entrenador en un documental, pero no entrenador de estos atletas de campeonato, sino entrenador de esos de gimnasio. Y decía él, la gente no sabe
el mal estado físico que tiene hasta que llegan aquí. Cuando llegan aquí y se le dice, oiga, usted están estos aparatos, ¿no?, que tienen en los gimnasios. Entonces, por ejemplo, está una caminadora, ¿no? ¿Usted cree que puede avanzar en esa caminadora, digamos, le parece 6 kilómetros por hora, 15 minutos? Hombre, 6 kilómetros por hora, pues eso es un poquito un paso ágil. Y te pones a los 6 kilómetros por hora y a los 8 minutos, ¿verdad? Y tú mismo no te das cuenta el mal estado en el que te encuentras, no te das cuenta, no eres consciente. Lo descubres ahí, cuando llega la exigencia. Entonces, por eso digo, estas malas hierbas hay que desenterrarlas. Hay que desenterrarlas. A veces se pueden desenterrar con algunas preguntas. Por ejemplo, cuando uno le preguntan, que a mí me fascina hacer esa pregunta, cuando uno pregunta o a uno le preguntan, oye, en el último mes, ¿a quién, a qué persona la has acercado a Cristo? Y uno se pone a pensar, bueno, a ver, así, acercar, que se diga, como el Chavo del Ocho, ¿no? Que se diga propiamente acercar, que se diga bruto, lo acerqué. Bueno, tal vez no tanto, pero yo ahí hago lo que puedo. El problema no es que en los últimos 30 días no he acercado a nadie a Cristo. El problema es que en los últimos 180 días tampoco. El problema es que llevo años metido solamente en mis negocios, en mis cosas. El problema es que siempre me pongo yo de primero. ¿Y cómo logra el egoísmo subirse, treparse, como esas enredaderas que se aferran y se trepan? ¿Cómo lo logra? Pues es que esta mala hierba, y no le cambio el adjetivo, no le cambio el calificativo, esta mala hierba prospera tanto en la abundancia, la comodidad y el placer, como en la tristeza, la ira y el miedo. Es decir, es una planta tan hábil que ya el terreno, sea bueno o sea malo, se las arregla para sobrevivir y prosperar. Es impresionante. Como esos animalitos que me parecen tan curiosos, para que luego el que no los conozca, pues qué bueno que los conozca, los tardígrados. Tardigrades los llaman en inglés, los tardígrados. Esos animales son fascinantes, son unos prácticamente son microscópicos, miden un poco menos de 1 milímetro, 2 milímetros, 2 décimas de milímetro, una cosa así, son muy difíciles de ver. Pero cuando se presentan en un microscopio parecen como un osito, lo llaman un oso de agua. Parece que tuvieran como una escafandra, son muy, muy simpáticos los tardígrados. Pues los tardígrados son otra comparación con el egoísmo, porque los tardígrados prosperan en el calor más terrible o en el frío más espantoso. Ya que, qué cosa tan difícil de acabar con ellos. Entonces, contexto emocional, amigos. El contexto emocional del egoísmo es que el egoísmo tiene la habilidad de crecer y prosperar en la abundancia, o sea, en el carril bueno, en el carril bonito, al que a todos nos gusta. Abundancia, comodidad y placer. Cuando uno tiene abundancia, comodidad y placer, fácilmente se vuelve egoísta. Acuérdate esa parábola que nos presenta Cristo del rico que tuvo una gran cosecha, ¿te acuerdas? Un rico que tuvo una tremenda cosecha. ¿Y qué dijo él? ¿Dijo, voy a ayudar a otros? No. ¿Voy a calmar el hambre de unos pobres? No. ¿Qué pobres ni qué nada? ¿Voy a ayudar a mi familia? No. ¿Qué fue lo que él dijo? Voy a derribar estos graneros. Voy a hacer otros más grandes. Y después me echaré, me tumbaré, me acostaré y le diré a mi alma. Él no hablaba con nadie sino con su alma. No hablaba sino con él mismo. Él no tenía con quién hablar ni le interesaba hablar con nadie, solo hablaba con él y con sus intereses. ¿Y qué es lo que dice? Alma mía, porque él solo conversaba con él mismo. Fíjate esa soledad del egoísta, ¿no? Alma mía, tienes bienes acumulados para muchos años. Anda, túmbate, come, bebe, date buena vida. La abundancia fácilmente nos vuelve egoístas. Pero en lo contrario, en la escasez, en la tristeza, en la ira, en el miedo, muchas veces se produce otro tipo de egoísmo, que es el egoísmo del náufrago, se llama. Si Dios nos lo permita, un día estuviéramos en una situación de esas, conoceríamos lo que es el egoísmo del náufrago.
El egoísmo del náufrago, ¿qué es? Sálvese quien pueda, yo me agarro de lo que sea. Y que allá se está muriendo no sé quién, pobrecito, pobrecito, pero yo aquí agarrado de lo mío, yo me salvo, yo me salvo. Bueno, entonces el contexto emocional del egoísmo, cerremos esta parte. ¿Cuál es el contexto emocional del egoísmo? Pues el contexto emocional es que lamentablemente prospera tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Y prospera en silencio y se va adueñando de nuestra agenda. Y uno solo se da cuenta que lo tiene cuando alguien le pide algo que lo saca a uno de ese lugar cómodo en el que uno se encuentra. Bueno, vayamos rápidamente a un contexto bíblico porque esto es muy interesante. Yo les cuento que cuando me llegó esta invitación, hice mi propio análisis y dije, oiga, pero qué tema tan original y tan interesante. Es una cosa que yo esta charla no la había dado nunca, la he preparado expresamente para este momento. Entonces mire este contexto bíblico. Varias escenas nos recuerdan cómo brota, con cuánta facilidad brota el egoísmo. En el libro de los jueces, por ejemplo, se describe cómo dice el libro de los jueces, y usted puede buscar esa frase. Hoy todo es muy fácil encontrar en la Biblia a través de internet, ¿no? Dice, en aquella época, cada quien hacía lo que le parecía. En el libro de los jueces. ¿Recuerdas que Moisés les hizo entrar, pues, en la tierra prometida? Y cuando ellos llegaron a la tierra prometida, que era la tierra de la abundancia y la tierra que emana leche y miel, llegaron a esa abundancia. ¿Y qué pasó en esa abundancia? Nos describe el libro de los jueces. Cada quien hacía lo que le parecía. De hecho, la legislación de Moisés, como aparece luego en el libro del Deuteronomio, en esa legislación de Moisés se prescriben normas muy exactas para evitar que siga sucediendo lo que sucedía en el tiempo del libro de los jueces. Es decir, que la gente siguiera haciendo cada uno lo que le parecía, porque eso se prestaba para idolatría. Entonces, mi primer ejemplo es ese, en el libro de los jueces. Segundo ejemplo, la época terrible del destierro, el destierro de los judíos. ¡Qué cosa tan impresionante! Se describen escenas que yo realmente no tengo corazón para repetirlas aquí. Se llegó hasta el canibalismo. Miren, no entro en detalles. Ustedes lo pueden leer al final del segundo libro de los Reyes, lo pueden leer al final del segundo libro de las Crónicas, lo pueden leer en el libro de las Lamentaciones. ¿Y qué sucedió en esa circunstancia tan adversa? Lo que hemos dicho antes. Surgió la rapacidad con el poco alimento que quedaba. A la vuelta del destierro, porque el destierro duró unos 70 años, a finales del siglo VI antes de Cristo, pueden volver, un gran número de estos judíos pueden volver a su tierra. ¿Crees tú que se unieron? No, no sueñes. ¿Qué pasó? Eso nos lo cuenta especialmente el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, hay que leerlo. El libro de Nehemías nos cuenta cómo cuando volvieron estos del destierro, ¿quién era Nehemías? Nehemías no era sacerdote ni era profeta. Era un gobernador que se ganó la confianza de los caldeos, era un judío que se ganó la confianza de los caldeos y que por eso lo nombraron una especie de gobernador de la tierra de Judea cuando ya volvieron los judíos. Oye, ¿qué crees que pasó? Pues lo que pasó, y lo describe Nehemías, es que cada quien se dedicó a reconstruir su casa, así lo dice, su casa, su huerto, su cultivo. Y lo que más le dolía a Nehemías eran dos cosas. Primero, a nadie le importaba construir la casa de Dios. Esa podía seguir en ruinas. Mientras yo tenga mi casa, que se caiga la iglesia, poco me importa. Yo tengo mi casa y ya mi jardín está dando sus primeros frutos. Entonces le dolía a Nehemías eso, que la gente no se preocupaba por la casa de Dios. Y segundo, le dolía terriblemente a Nehemías que nadie quería, a nadie le importaba reconstruir la muralla de Jerusalén. Es decir, defender el bien común. Eso es impresionante, el testimonio de Nehemías es impresionante, claro. Él entra a exhortar a la gente, él entra a hablarle a la gente y a decirles, no, pero espérese, así no es, así no se hacen las cosas.
y se logró bastante, se logró bastante. Pues tanto se logró que los judíos lograron afianzarse en su tierra nuevamente. Pero lo que quiero destacar es cómo, a la vuelta del destierro, en que se daba esa combinación de una gran pobreza material, pero una gran respuesta de Dios que los había liberado, en esa combinación, la gente, no te creas, la gente a lo suyo, en su egoísmo. Y mi último ejemplo bíblico es lo que sucede con los apóstoles antes de la cruz y de la Pascua. ¿Cuál es la denuncia que hace la Sagrada Escritura con respecto a los apóstoles? ¿Cuál es el pecado, vamos a decir así, el pecado más generalizado y constante entre los apóstoles? Ustedes ya saben cuál es. Cada uno estaba buscando, ¿qué? Ser el primero, buscando los primeros puestos. Y cuando uno se pregunta, ¿por qué ellos estaban buscando los primeros puestos? Hay una explicación muy bonita que aprendí hace un tiempo y que la comparto. Es que ¿sabe cómo veían los apóstoles lo suyo? Ellos lo miraban como una inversión, como cuando uno mete plata en un certificado de depósito a término, o uno mete plata, quien la tiene, en una construcción. Están construyendo una torre, entonces yo compro sobre planos y luego vendo. Obviamente, si yo compro sobre planos, estoy metiendo una buena cantidad de dinero, y luego vendo, ¿qué significa? Venga para aquí mi ganancia, para acá mi ganancia. Pues eso es lo que les pasó a los apóstoles. Y yo creo que esa interpretación es correcta, porque fíjate que hay un pasaje en el que el apóstol Pedro le dice descaradamente a Jesucristo, descaradamente, oye, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? No le faltó sino decir, al fin, ¿qué nos va a tocar? O sea, ellos miraban su apostolado, lo miraban como una inversión. Y ellos querían recuperar lo que habían invertido, que no era poco, porque ellos habían dejado casa y habían dejado familia y habían dejado trabajo. Y les tocaba muy duro. Eran unas caminatas brutales y era atender cantidad de pobres, enfermos, posesos, locos. Eso era una cosa terrible. Y ya después de varios meses de ese régimen, y esta gente pierda peso y al sol y al agua, entonces Pedro le dijo, bueno, ¿qué nos va a tocar? Y por eso ellos buscaban los primeros puestos. Y también hay otro pasaje en el que nos encontramos que Santiago y Juan, otra versión dice que no fueron ellos, sino la mamá de ellos, fue donde Cristo y dijo, mira, te quiero pedir un favor. Como ya iban camino de Jerusalén, y como ellos imaginaban que en Jerusalén iba a ser la gran conquista del poder, entonces le piden los zebedeos, o sea, Juan y Santiago, le piden a Jesús, te queremos pedir un favor. Cuando ya llegue tu reino, o sea, ya ellos veían ya el tiempo de recuperar la inversión, nomás recuperar la inversión. Cuando llegues a tu reino, entonces, por favor, o el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eso explica el egoísmo de ellos. Ellos miraban a Cristo como una inversión. Y a mí esto me parece terrible, me parece muy triste, porque, bueno, yo lo miro como sacerdote, pero cada uno mírelo desde su aspecto. Y de nuevo me voy a palabras de Benedicto XVI y del Papa Francisco, cuando nos hablan duramente, durísimamente a nosotros los sacerdotes, y nos dicen cuidado con eso de ponerse a hacer carrera, con eso de estar simplemente mirando a ver cuándo recupero mi inversión, a ver cómo logro el puesto más alto, a ver cómo logro la mejor parroquia, a ver cómo logro la mayor cantidad de dinero. Cuidado con eso, nos ha advertido el Papa Francisco y nos ha advertido el Papa Benedicto. Eso me parece absolutamente hermoso, eso me parece bellísimo como advertencia, porque por contraste es terrible cuando nuestro servicio a Cristo está marcado por un retorno. Venga a ver, ¿qué es lo que me va a tocar a mí? Bueno, finalmente quiero comentar un contexto actual y luego hablamos sobre conversión. El contexto actual, pues no tengo que describirlo mucho porque ustedes lo han vivido lo mismo que yo. ¿Contexto actual qué es? El contexto actual, pues que nos cobija a todos, es esta pandemia de COVID-19. Y fíjate que esto también favorece el egoísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tres palabras que las hemos sufrido muchísimo.
Las hemos sufrido en Ecuador, en Bolivia, en Perú. Ahora mismo hay una situación terrible en Paraguay. Yo tengo buenos amigos en Paraguay, los quiero mucho. Estoy sufriendo por lo que estoy sabiendo del Paraguay, cómo está la situación de pandemia allá. De hecho, el gobierno ha sido sacudido por las críticas, por mal manejo de la pandemia. Y bueno, ustedes saben lo que está pasando en Brasil también. Nada más el día de hoy se rompió otro récord, mucho más de 2,000 muertes en un día. Una situación terrible. ¿Y todo eso qué produce? Produce 3 males que se llaman confinamiento, escasez e incertidumbre. Y esos males son realmente alimento para el egoísmo. El confinamiento es como si nos estuvieran enviando durante meses y meses el mensaje de usted cuide lo suyo, usted cuide lo suyo, cuídese usted, cuide lo suyo. La escasez, dedíquese a lo suyo, preocúpese por lo suyo. La incertidumbre, no le crea a nadie, proteja lo suyo. Son tiempos que de alguna manera nos lanzan hacia el egoísmo. Pero aquí llegamos a la parte más importante, que también es la parte final de nuestra charla, porque esto no tiene que ser tan largo. Hablemos de lo que es conversión y nos daremos cuenta de algo muy hermoso. La conversión es inseparablemente retorno a Dios y retorno al prójimo. Y lo vamos a demostrar con 5 puntos bíblicos, todos muy bellos y creo que muy oportunos a nuestro tema. Repito la frase, la conversión es inseparablemente retorno a Dios y retorno al prójimo. Pretender que voy a servir al prójimo sin un retorno a Dios es reducir la vida cristiana a una filantropía a la que pronto se le acaba la gasolina, a la que pronto se le acaba el impulso. Pretender que yo vuelvo a Dios sin volver al prójimo significa que cae sobre nosotros aquel versículo de la primera carta de San Juan. El que no ama a su hermano, a quien ve, que no nos diga que está amando a Dios, a quien no ve. Entonces la conversión, nuestra conversión que tuvo un momento muy importante en ese retiro espiritual, nuestra conversión que tuvo un momento muy importante en esa confesión inolvidable que hicimos, nuestra conversión que probablemente nos llevó hasta el borde de las lágrimas, dándole gracias al Señor por su misericordia. Nuestra conversión tiene que renovarse, mis hermanos, porque no pensemos que el enemigo malo se ha quedado tranquilo con nuestra conversión. A mí como me impresiona el pasaje de las tentaciones de Cristo como las presenta el Evangelio según San Lucas. Tal vez ustedes recuerdan que en el Evangelio según San Lucas se nos dice, claramente se nos dice, que el demonio se retiró. Después de esos 3 ataques duros contra Cristo y de haber sido vencido, se retiró. ¿Se retiró o simplemente se retrajo? Mira lo que nos dice Lucas. Se apartó esperando el momento oportuno. Entonces, por favor, nosotros no nos imaginemos que porque hicimos un retiro y porque incluso nos conmovimos hasta las lágrimas y se nos quebraba la voz dando un testimonio, no pensemos que ya quedó todo resuelto, simplemente porque tuvimos esa experiencia. No nos engañemos, por favor. La conversión tiene que suceder de alguna manera todos los días en nuestra vida. Decía un prestigioso consejero matrimonial, la boda dura un día, el matrimonio todos los días, refiriéndose así que el amor propio del matrimonio tiene que renovarse todos los días. Y otra persona decía, también refiriéndose al matrimonio, solo son felices y estables aquellos matrimonios en los que las parejas se escogen todos los días. Oye, me gustó esa frase. Se escogen todos los días. Entonces, yo pienso que nuestra relación con Cristo tiene que ser incluso más intensa que el matrimonio, con toda la hermosura que tiene ese sacramento que muchos de ustedes han recibido. Nuestra vida con Cristo tiene que ser más intensa que ese sacramento y en ese sentido nosotros estamos llamados a escoger a Cristo todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque el enemigo
Nos dice la primera carta de Pedro, ronda buscando a quien devorar. Y el Evangelio según San Lucas advierte, y lo advierte de Cristo. Santidad pura como es Cristo. Y nos advierte el Evangelio, se retiró el demonio, pero esperando el momento oportuno. Entonces nuestra conversión tiene que renovarse claramente. Veamos entonces estos elementos preciosos de la conversión. En Cristo, observemos que en Cristo se unen el amor a Dios y el amor al prójimo por amor de Dios. ¿De qué manera? Es que Cristo mismo es la fusión del amor a Dios y al prójimo. Así como es verdadero Dios y verdadero hombre, en Cristo se funden de modo precioso el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿De qué forma? Es que Cristo nada busca sino la gloria del Padre. Por eso dice, santificado sea tu nombre. Pero ¿en dónde encuentra Dios Padre su mayor gloria? ¿En el movimiento de los planetas, las estrellas y las galaxias? No, porque esas no pueden oponerse a Él. ¿En los instintos tantas veces llenos de ingenio que vemos en tantos animales? No, porque esos no pueden oponerse a Él. Dijo Cristo, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten conversión. O sea que no cabe duda, la gloria de Dios está en las conversiones. Está en que nosotros, seres humanos que tenemos la tremenda responsabilidad de darle un sí o darle un no a Dios y asumir las consecuencias. Somos nosotros el lugar de la mayor gloria de Dios. Entonces en Cristo están absolutamente juntos y son inseparables el amor a Dios y el amor al prójimo. Por consiguiente, toda conversión supone un retorno al amor del prójimo y por consiguiente toda conversión supone plantarse delante de ese monstruo, delante de esa mala hierba del egoísmo y decirle, no me dejo encadenar, no me dejo encadenar. Sé que me quieres encadenar usando el COVID-19 o la COVID-19. Sé que me quieres encadenar. Sé que quieres que yo me llene de pretextos, de disculpas y justificaciones para encerrarme más y más en mí mismo. Pero hoy, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te expulso de mi vida egoísmo. Porque el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Observemos, hermanos, que en Lucas capítulo 19, cuando se cuenta la historia de Zaqueo, recuerdas que Zaqueo era un publicano, era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos no solamente eran traidores al pueblo judío, sino que eran explotadores de sus propios hermanos porque así era como se hacían ricos. Y cuando Jesús entra en casa de Zaqueo, ¿qué sucede? Le cambia la vida a Zaqueo. ¿Y de qué manera le cambia la vida? Pues ya veis el testimonio que da Zaqueo. Zaqueo dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le quité algo, le devolveré 4 veces más. La ley de Moisés nunca ordenó que a nadie se le devolviera el cuádruple. Lo máximo que dice para ciertos pecados es que se devuelva el doble. Pero Zaqueo, ebrio del amor de Cristo, sintiéndose suficiente y renovado por el amor de Jesús, llega a decir, si a alguien le quité algo, le voy a dar 4 veces. O sea, donde llega Cristo, cae el poder del pecado, incluyendo la soberbia, con todos sus respetos humanos, e incluyendo esta mala hierba del egoísmo. Recordemos también aquí lo que dice San Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Dice Pablo, todos buscan sus intereses, no los de Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 2:21 y ese es el dolor del apóstol. Y he traído a cuento este texto porque Pablo ahí no se está refiriendo a las legiones romanas. Pablo no se está refiriendo a los filósofos griegos. Pablo no se está refiriendo a las tribus del antiguo Egipto. Se está refiriendo a los servidores. Está hablando de los servidores.
Está hablando de los supuestos convertidos, de la gente que supuestamente le dijo sí a Cristo. Ese es el peligro de las conversiones a medias. Y ese es el dolor que experimenta el apóstol. Dolor terrible por todos esos que se consideran servidores, pero que en el fondo están buscando sus intereses. Y créanme una cosa, mis hermanos, descubrir uno sus propios intereses es tan difícil que con frecuencia Dios le da a uno una pequeña ayuda. Y la ayuda que le da Dios a uno es ponerlo en esas situaciones en las que uno descubre su propio egoísmo. Uno descubre ahí sus pecados. Como antes decíamos, cuando una persona requiere un tiempo que yo quisiera utilizar en otra cosa. Porque es que no quiero perderme el siguiente capítulo de una temporada que está buenísima de Netflix. O porque no quiero que me interrumpan la lectura de mi libro favorito. O porque simplemente estoy descansando en mi casa y quiero que me dejen tranquilo. Qué interesante y qué bello descubrir que el Señor, cuando llega a nuestra vida, rompe con eso. Porque Pablo sentía dolor de aquellos que estaban buscando solo sus intereses. Por ejemplo, un interés que uno a veces busca, se nota en que uno espera agradecimiento de todo, o uno espera fama. He tenido ocasión de hablar con varios sacerdotes que estamos en esto de redes sociales y procuro apoyarme siempre en mis hermanos sacerdotes y le pido mucho a Dios que me ayude porque no cabe duda que hay muchos peligros. Por algo el apóstol Santiago decía, no quieran ser todos maestros, no quieran ser todos predicadores, los maestros vamos a tener un juicio muy severo, decía Santiago. No quieran ser todos maestros. Entonces, hablando con sacerdotes, uno se da cuenta que uno empieza a ser esclavo de cosas fácilmente, muy fácilmente, pero muy fácilmente sin darse cuenta. Por ejemplo, eso de medir el éxito por el número de seguidores, por el número de likes. Estoy hablando de algo muy trivial aparentemente. Pero yo he conocido, aquí en mi país, tenemos el caso de varios sacerdotes, sobre todo uno muy sonado, cuyo nombre no diré ni ustedes tampoco, pero un sacerdote muy sonado, muy popular en la renovación carismática, que él se acostumbró a la popularidad. Y resulta que el evangelio te puede hacer muy popular, pero el evangelio también te puede hacer muy impopular. Si tú sabes hablar con elocuencia sobre la misericordia, y si tú tienes capacidad de hablar de sanación y de sabiduría para esta vida, eso te da muchos seguidores. Pero si tú empiezas a predicar la dura moral del evangelio, la del amor a los enemigos, la de poner a Cristo en primer lugar, la de tomar la cruz todos los días, por no hablar de la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa del matrimonio como Dios lo pensó. Ay, no, yo no me meto en esos temas. Entonces yo conocí el caso de este sacerdote que finalmente se retiró del sacerdocio y se retiró tirando la puerta y hablando mal de la iglesia. Yo conocí el caso de este sacerdote y él se acostumbró a su popularidad. Y él se acostumbró a que él no podía hablar claramente sobre homosexualidad, ni sobre aborto, ni sobre nada de eso. Porque cada vez que él ponía un mensaje recordando la enseñanza que es perfectamente clara de la iglesia en cuanto a los homosexuales, no estoy hablando aquí de atacar a nadie, que nadie me malinterprete, no estamos hablando aquí de atacar a nadie. Simplemente la enseñanza, que es bella, la enseñanza de la iglesia sobre esos temas. Cada vez que él publicaba algo de eso, le venía una avalancha de críticas y a perder seguidores. ¿Y usted cree que por eso el sacerdote se desanima? Entonces uno se vuelve esclavo de esas cosas. Buscamos nuestros intereses, no los de Cristo Jesús. Buscar los intereses de Cristo Jesús significa estar dispuestos muchas veces a no ser populares, estar dispuestos muchas veces a que nuestra agenda sea alterada, estar dispuestos a que podríamos ganar mucho en otras circunstancias, con otros oficios, con otros trabajos. El Espíritu de Dios concede dones que son no para grandeza personal, sino para bien de los otros. Piensa eso.
todo lo que Dios te ha dado es para gloria suya y para bien del prójimo. Ya vimos que esos no se oponen. No puedo dejar de recordar con ustedes lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 4, que se lee en la liturgia de las horas en ciertos momentos. Que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios. Tienes capacidad de predicación, tienes capacidad de oración, tienes capacidad de canto, tienes capacidad de servicio. Ponte al servicio de los demás como buen administrador de la gracia de Dios, que es múltiple. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo. Y terminamos recordando una frase de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 35, donde dice San Pablo, que es frase de Cristo, una frase de Cristo pero que no aparece en los evangelios. Es la única frase de Cristo que no aparece en los evangelios. Hechos 20, 35. Pablo presenta como frase de Cristo que le llegó a él por tradición oral esta: hay más alegría en dar que en recibir. Entonces pidamos al Señor, pido y propongo, pidamos al Señor esta renovación, esta conversión, esta renovación de la conversión. Pidamos esta renovación de la conversión, mis amigos, que nos haga salir de todos los engaños y las trampas del egoísmo y que nos lleve de una manera vigorosa, eficaz y alegre, y alegre. La alegría es clave en esto. Decía un general alemán, aunque están desacreditados los generales alemanes, decía un general alemán, la alegría es el ambiente propio del heroísmo. La tristeza es la cuna de la cobardía. La alegría es el ambiente natural del heroísmo. Entonces, por eso hemos de pedirle a Dios que nos dé esa alegría, que tengamos esa alegría como gente que se ha encontrado con la luz, como gente que se ha encontrado con la gracia incomparable de un Dios que nos ama por encima de toda medida. Y recordemos, volver a Él, regresar a Él, siempre significa entrar en una relación nueva de servicio y de amor con nuestro prójimo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.